Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de su podcast favorito, Mentalidades. Hoy estamos cerrando los segundos 10 episodios. Es el episodio número 20. Okay. Hoy estamos con un invitado súper especial, Julián Garita. ¿Cómo estás, man? Muy bien, por dicho. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, lo que yo puedo decir de Juli, ya le voy a preguntar, pero lo que yo puedo decir de Juli es cantante, bailarín, profesor de yoga, es compositor, fotógrafo, estudió fotografía como profesión, ¿verdad? Académica, pero ¿quién es Julián Garita? Y yo... Qué pregunta más difícil. Sí, demasiado. ¿Es en serio que tengo que responder esa pregunta? ¿Quién crees vos que es Julián Garita? Yo, voy a empezar como por... Con la edad. Con lo básico. Lo básico, sí. Tengo 27 años. Ok. Estoy viviendo actualmente en Barrio Escalante. Ok. Pero bueno, pronto me voy a mudar a Estados Unidos por un tiempo. ¡Qué tuanis! Sí. No mucho tiempo, pero es para sacar una certificación. Y... ¿De yoga? De pilates. De pilates. Sí. Uy, qué cool. Y bueno, ¿quién es Julián Garita? Y no sé, últimamente he estado más profundizando como en la danza, he estado también escribiendo mucho, entonces he estado como más ahí como... ¿Escribís solamente como canciones o también escribís, no sé, literatura, poesía? No formal, o sea, ahorita he estado escribiendo más como concentrándome más en desarrollar el pensamiento, entonces no he estado escribiendo nada como estructurado. Sí, realmente. Como con un propósito comercial, digamos, o una cuestión así. Exacto, sí, como que estoy más en un proceso más bien de definirme de nuevo como artista un poco. Ok. Porque sí, creo que a raíz del año pasado, de todo lo que ha sido la pandemia y en general también hubo mucho cambio en mi vida. Creo que estoy en ese proceso como de redescubrir un toque como soy, descubrirme como artista y qué es lo que quiero decir y entender un poco qué es lo que hay en mi cabeza ahorita. ¿Cuántos años tenés ya, digamos, como que vos decís, tengo tantos años como artista, independientemente del arte que vos vayas a ejecutar? No sé, ¿cuál fue el primero? Bueno, cantar, en realidad. Sí, siempre empecé a cantar desde muy, muy pequeño. Como desde que tenía desde que me acuerdo en realidad. Empecé a entrenar formalmente como a los, no sé exactamente, pero pudo haber sido como 6, 7. Desde la niñez. Sí. Canto. Sí. Wow. Y estaba en una escuela que era muy como enfocada también le daban mucha pelota a la parte artística, entonces siempre habían shows, cosas así, entonces desde que me acuerdo siempre estaba como muy en el escenario. Y sí, entonces sería cantar en realidad, y creo que sí, como 20 años podría decir, tal vez. 20 años. 20 años de carrera como artista. Qué cool. Y como fotógrafo, porque, bueno, hace como unos 3, 4 años fuiste a dar una charla a la U donde hablaste sobre tu tesis de licenciatura, creo, ¿verdad? En fotografía. Yo estaba en el aula. Ok. No sé si te acuerdas con José Pablo. ¿Qué es esa? Sí, okay. yo estaba en el aula y me acuerdo que una compañera era toda fan tuya y todo el asunto. No me acuerdo de vos, y fue muy impactante para mí, digamos, como tu tesis y todo lo que vos explicabas, ¿verdad? Tienes como, bueno, no sé, me pareció en ese momento como que te atraía mucho como esta cuestión como de conceptual, ¿verdad? Y como de visibilizar ciertas problemáticas y demás. Entonces, desde ahí siento como que, o sea, percibo de vos como que sos bastante curioso en todos estos temas, ¿verdad? ¿Cómo te definirías vos? Si es que te defines y no todo bien como fotógrafo, digamos. Sí, bueno, creo que... Tenés muchos retratos en tu página. También. Sí, siempre en realidad me identifiqué y hasta ahorita
Ya actualmente más bien estoy como dejando de ejercer o de practicar fotografía en realidad. Ok. Pero siempre me identifiqué y me he identificado más como me encanta el retrato y me gusta mucho la fotografía documental también. Ajá. Porque siempre me gusta como eso, como contar historias y siempre me ha llamado mucho la atención también las personas, desde lo que tienen adentro hasta cómo se ven por fuera. Entonces el retrato es algo que siempre ha sido muy llamativo para mí porque me gusta la libertad de andar en la calle y nada más ver a alguien que me parezca interesante y buscar retratarla y ese acercamiento con esa persona en ese momento. ¿Y vos crees que hay como una relación entre esas dos cosas que te llaman la atención? Como lo que tienen las personas por dentro, cómo piensan y más, y cómo se ven físicamente. Sí, sí, de hecho como que a veces hasta me he cuestionado como qué tanto somos capaces de repente como de alterar Físico. nuestro físico a partir de cómo nos percibimos y cómo pensamos, digamos. Wow. No sé, o sea, como que siento que hay mucho que ver en eso porque la realidad es que como dicen, la belleza viene desde adentro, ¿no? Ajá. Como que hay mucho poder en realidad en lo que pensamos y creo Sí. que somos muy capaces realmente de exteriorizar eso y manifestarlo. Entonces, creo que de fijo sí, 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 sí. Y a veces, por eso me gusta tanto el retrato, porque a veces también solo con una imagen de una persona, capturar una mirada o a veces, sí, no sé si tal vez como lo más cliché sería como las arrugas de una persona Ujú. mayor, ¿verdad? Como que todo eso cuenta una historia, todo eso transmite Como las mucho. marcas de expresión y Sí, demás. más allá de lo verbal, digamos. Hay Ajá, como exacto. mucho que cuenta, entonces creo que sí, como que Qué tuanis. me gusta mucho, Sí, sí. tenés como una afinidad como con las personas, digamos, como que... Yo también, vieras que siento como esta cuestión, yo siempre, cuando me preguntan como por el podcast, ¿verdad? Y yo lo que digo es que yo lo que más disfruto no es tanto la parte de edición o el digamos, alistar el set y demás, sino es como la conversación en sí, ¿verdad? Claro. Hay como dos personas, como Alejandro, como el rígido, que las luces, que no sé qué, no sé, y cuando ya me siento aquí y empieza a fluir, ya a mí como que se me olvida todo lo demás y si la vara va a tener alcance o no va a tener alcance o se va a ver o no o lo que sea, sino que ya me meto, digamos, en la conversación. ¿A vos te pasa algo similar Ujú. eh, cuando, no sé, cuando escribís, Ujú. cuando estás en el escenario? Que, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque creo que no lo mencioné. Vos sos el cantante de la banda de Mike PJ. Ajá, ajá, ajá. Ok. ¿Sos actualmente? ¿No sos? ¿Cómo No, está? actualmente no, actualmente no. Yo, bueno, tomé la decisión de no estar más, de no ser más parte de la banda desde octubre del 2020, Ok. para efectos de no saber cuándo van a ver este podcast o no. Ujú. Sí, actualmente no, pero fue un proyecto que en realidad empezó desde el cole. Ujú. Éramos compañeros de clase, casi todos, solo uno no. Fueron como 15 años de tocar juntos y 6 más o menos de Magpie J. Entonces sí, bueno, eso era. No, la pregunta que me hiciste antes era. Sí, digamos, por ejemplo, cuando vos estás escribiendo, Ujú, cuando estás bailando, porque como bailarín también me pasa, vos sentís como que se parte, no sé, tu persona, ujú, como... Es que uno está como muy permeado de todas las presiones, ¿verdad? Sociales de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. O sea, como ujú. que vos entras como en esto que se llama como el flow, Claro, ¿verdad? claro, claro. ¿Cómo es ese proceso tuyo, digamos? Sí, bueno, es un vaivén de fijo. Ujú. Hay momentos en los que claramente como que me veo más afectado por esas percepciones externas. Ujú. Como dicen, a veces es muy fácil irse por los aplausos, ¿verdad? Y Ajá. como buscar esa aprobación. Sí. A veces en mi caso era como todo por estar en el escenario, ¿verdad? Como qué ganas de un concierto, qué ganas de estar en el escenario, qué ganas de sentir esa adrenalina, qué Qué ganas de, tonis. ¿verdad? Pero también como recordarse que no todo es eso y que cuando uno vuelve al proceso o al momento de creación, siento que es importante como desprenderse de todo eso Ujú. porque ahí es donde uno puede realmente profundizar en uno mismo, en uno mismo, ¿verdad? Ujú. Y lograr, realmente como transmitir desde este lugar genuino, ¿verdad? Y no tanto para suplir
un mercado o darle al público lo que quieren o lo que uno cree que quiere, ¿verdad? Sino como recordarse que a fin de cuentas, uno como artista es, en realidad quien hace el mercado. Exactamente. O sea, uno como más bien es de esa forma y no al revés, ¿verdad? Que también a veces es muy fácil olvidar. ¿Qué sentís vos, digamos, cuando te paras en el escenario? Por ejemplo, estuvieron en Picnic, pre-pandemia, ¿verdad? Donde habían miles de personas. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís vos? Que sos el que verbaliza, digamos, las canciones, que sos el que expresa, digamos, a través de la voz, porque todos expresan, tanto el baterista, todos, ¿verdad? Pero vos utilizas un instrumento muy particular que es la voz, ¿verdad? Y sos como el foco de atención digamos, como entre la banda. Obviamente la gente ve el conjunto, pero la gente con voz escucha y ve como, y asocia, ¿verdad? A través del canto y demás. O sea, bueno, ¿qué es lo que sentís vos cuando te paras en el escenario enfrente de tantas personas y la gente está gritando y fijo te han coreado las canciones? Porque solo entrar a Spotify, ¿verdad? Y ver que hay unas que tienen más de 1 millón de reproducciones y demás. Entonces, ¿cómo te sentís vos en el escenario? Digamos, ¿te ha pasado que ves algún video después y vos decís, y mae, yo hice eso? Y mae, ese soy yo, ¿verdad? Que a mí me pasa bailando, que a veces digo, me veo un video y yo digo, wow, ¿verdad? A eso me refiero como que se parten, digamos, las dos personas. ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, acabo de tener un momento así como mucha nostalgia, ¿verdad? Que fue como... pues creo que ha sido... Bueno, fue un proceso llegar a estar cómodo, ¿verdad? Y como ya realmente empoderarme y sentirme en confianza y digo yo, sentirme en confianza como de confiar en mis capacidades y en mis habilidades para transmitir y, ¿verdad? Porque ya, o sea, hay muchas cualidades realmente que uno puede tener a la hora de estar en un escenario, ya sea cómo uno se mueve, cómo uno mueve el público, ¿verdad? Etcétera, un sinfín, ya hasta técnicos, luces, todo, cómo uno se viste. Pero a fin de cuentas, sí creo que puedo hablar de ese momento. Estaba en un momento en que me sentía muy cómodo como artista y como con el proyecto y con lo que estaba transmitiendo y estaba en un momento de flow, realmente como que cuando estaba en el escenario no pensaba realmente como en qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer, sino que me dejaba llevar mucho. Sí. Y podría decir que es tal vez como los momentos en los que más me siento o me he sentido como yo, ¿verdad? Y como libre de ser, porque fue un proceso de años también ver cómo la gente realmente seguía lo que hacíamos, se identificaba con lo que hacíamos y escuchaban lo que hacíamos. Leían las letras de las canciones, las cantaban, ¿verdad? Las pedían, se emocionaban. Entonces, como entender que eso sucede, ¿verdad? Y realmente verlo desde un lugar como siempre lo traté de ver mucho desde un lugar de agradecimiento, ¿verdad? Como entender cómo estamos en este escenario y toda esta gente nos vino a ver. O sea, siempre impresionaba ver la cantidad de gente que llegaba. La cantidad ¿verdad? de apoyo, sí. Nunca llegó a ser como, sí, darlo por sentado. Por lo menos no he llegado ahí. Ajá. Porque siempre, cada concierto fue diferente. Entonces, sentía mucha adrenalina. Así como ya físico en el cuerpo, sentía mucha adrenalina. Cada escenario era como una experiencia nueva, digamos. Exacto. Sí. Y a veces nos pasaba que eran, por ejemplo, como el de Picnic, que fue un escenario, o sea, fue mucha gente, no sé cuánta gente fue, pero digamos, ¿Cuál es como el que más, digamos, el más grande en el que han estado? Transitarte eran como unos 4 o 5 mil personas, Wow. Que fue el cierre de un sábado en la noche. Pero igual era un mar de gente, o sea, es como ya verlo desde ahí era como, era impresionante. Que esos públicos son increíbles, pero también una vez fuimos a México y fuimos a tocar a Puebla, a Toluca. Porque lo sigue mucha gente de México también. No demasiado, vieras que no demasiado, pero sorprendentemente fuimos a Puebla, que de Ciudad de México son 4 horas y tocamos en un club
y realmente creo que eran como 40 personas o 30 que tocábamos 4 bandas, 3 locales y nosotros. Y habían una pareja, un chico y una chica que se sabían todas las canciones. Todas las canciones. Qué buena nota. Entonces yo decía como, mae, o sea, estar ahí tal vez no era el concierto. Era en otro país, digamos. La música trasciende fronteras. Mae, sí. Y realmente no hay diferencia entre ese público de miles de personas cantando, pero no todas cantaban, pero digamos que miles de personas y muchas cantando a estar en México y que sea una, aunque sea que estuviera cantando todo, como que no hay diferencia, uno se alimenta y se nutre en el escenario de la misma forma porque realmente no deja de impresionar cuando uno como artista ver que la gente llega a conectar a ese nivel con lo que uno hace. Bueno, pero creo que también eso habla mucho como de la nobleza y la humildad con la que vos veías, digamos, o sea, ves tu arte porque de algún otro podrá decir, son 2 personas que están cantando, ¿verdad? Y si vos te metes, digamos, a Spotify, ves que tienes más de 1 millón y resto de, o sea, más de, no sé cuántos, digamos, pero sí eran bastantes de México. Vos decís como, ay, no es nada como de que asombrarse si aquí nos escuchan mucho, ¿verdad? Pero el hecho de que vos digas que es indiferente la cantidad de personas, digamos, porque no es como que te guías porque la cantaron miles de personas o solamente 2, igual la música está llegando, así sea como... O sea, me parece que eso es como la representación exacta de cuando una persona dice, yo creo mi arte y no importa si impacta a una o impacta a millones, con una persona que impacte ya yo estoy feliz, ¿verdad? Y verte a vos, digamos, como explicando esta experiencia, me hace como recordar todas estas veces que he escuchado gente diciendo como no importa si es una o son tantas, ¿verdad? Que a veces es verdad, a veces, digamos, la gente lo dice como es muy fácil engañar también, ¿verdad? Sí, y uno a veces se va en la vara también, o sea, fijo a veces como, el concierto no estuvo tan lleno, o, ¿verdad? Porque uno también, mucha gente estando en un escenario y que haya mucha gente, sí da un rush, ¿verdad? Y eso también es, o sea, es muy tuani sentirlo y como, pues, también uno quiere como más de esas experiencias, ¿verdad? Y sí. Es fácil también como irse en eso, ¿verdad? Pero también creo que estas experiencias de repente, como te digo, la de México, le recuerdan a uno, ¿verdad? Como, mae, no importa si son 1000 o una, como que eso le recuerda a uno que a fin de cuentas lo que importa es esa conexión. Y siempre y cuando lo que uno esté haciendo, por lo menos yo siempre traté o he tratado como de que venga de un lugar como personal, ¿verdad? Más que genuino, como personal. Siempre como que me he expuesto mucho en lo que canto. Tus letras. Entonces, como que de ahí viene un poco el agradecimiento, ¿verdad? Es como ver que la gente conecte con esa parte de uno que también es muy vulnerable. Entonces... Sí, se me viene a la mente de inmediato, ahorita que te escucho decir esto, me parece estar escuchando también a igual un cantante que admiro muchísimo nacional, que es Sebas Guillem. Sebas estuvo acá y entonces yo le preguntaba cómo, digamos, él encontraba... su inspiración, digamos, o cómo él creía que conectaba con la gente. Y él me decía, no sé, yo solo me vulnerabilizo y expreso y de esa manera, digamos, la gente va como agarrando y va haciendo como conexiones con las cosas que yo voy cantando porque tal vez no empatizan con todo lo que yo digo, pero no está solo. Te voy a abrazar, eso ya la persona, ¿verdad? Y otra persona puede ser con otra cosa y demás. ¿Cómo nace, digamos, ¿cómo te digo? Como tu interés, porque ahora lo hablábamos, que estamos abajo, ¿cómo nace tu interés por los temas sociales, digamos? Como esta curiosidad por los temas sociales y demás, vos, no sé, ¿siempre ha sido así desde niño? ¿O hay como un parteaguas en donde vos decís, ok, a partir de aquí yo empiezo a desarrollar una conciencia social más grande, ¿verdad? Dándole un giro 360 al podcast, al episodio. No, pero sí creo que es que no son tan distantes. Ahorita tal vez voy a ver si logro conectar el punto. Ok. Bueno, creo que en realidad no siempre. En ese sentido, la fotografía, estudiar fotografía me conectó mucho con esa parte. Porque en realidad fue hasta después de haber salido del cole y como salir de la burbuja, ¿verdad? Que empecé a exponerme más y más y más y más y más a muchas realidades. Y
con la fotografía y estudiando, empecé a sentir mucha más esa afinidad, ¿verdad? Fue a través del documental, en realidad, que es como, ¿verdad? Como el poder de contar una historia, ¿verdad? Del poder del acercamiento. Y entonces ahí fue como donde me empecé a tal vez a generar esas primeras preguntas, ¿verdad? Como que me llevaron a hacer proyectos como mi tesis, que era sobre el trabajo sexual masculino en San José. Y mucho a partir hasta de mí mismo, porque también era un proceso yo de descubrir mi propia sexualidad, ¿verdad? Y cómo desde lo interno, ¿verdad? Mis propias preguntas me llevaron a preguntarme por qué se daban fenómenos sociales como el trabajo sexual, ¿verdad? Entonces sí, fue ahí tal vez en la universidad, creo, sí. Ahorita me acuerdo de otro momento tal vez, pero creo que ahí es como a donde siento que empezó a generarse más todo este proceso de cuestionarme y abrirme a temas Y en sociales. este caso en particular, hablando, digamos, como de, ok, como a partir de acá, ¿verdad? Y de este proyecto que hiciste en la universidad, ¿qué puedes, o sea, qué descubriste como en, no sé, tu tesis? O sea, ¿qué respuestas o qué otras preguntas nacen a partir de esto? Bueno, Digo, fue hace bastante tiempo, pero no sé si sí, tenés. de fijo, ¿no? Más bien me habría, o sea, yo veía la situación de una forma, ¿verdad? Como desde mi perspectiva ignorante y desinformada en ese momento Sí, no era parte de tu realidad. ajá, y como que me fui abriendo y más bien fui entendiendo el espectro, ¿verdad? Que conlleva la sexualidad, ¿verdad? O que hay en la sexualidad, o que es la sexualidad, tal vez. Porque de fijo me habría muchos otros temas como, por ejemplo, VIH, ¿verdad? También la masculinidad. Empecé a entender la masculinidad porque tuve que leer sobre masculinidad para entender por qué se daba el trabajo sexual en sí, ¿verdad? Y patriarcado. Entonces, como que a partir de ahí empecé a abrirme a términos que con el tiempo, porque hasta ahorita actualmente todavía realmente sigo en ese proceso, o sea, como Sí, que es infinito casi, es lo que hablamos ahora, no siempre está. siempre está ahí en la vara. Sí, sí, de Y, fijo. y no sé, o sea, creo que tal vez como lo que más me abrió y lo que más descubrí es como el poder de la empatía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me pasó con la tesis en particular, yo entrevisté a un chico en ese momento, yo tenía 21 años, que él era o había sido trabajador sexual, o como él mismo se decía, prostituto. Porque es que trabajador sexual, digamos que tiene todo Sí, un... es una gama también como de diversos, no sé, tipos de labor. Y hay una vara legal también porque la realidad es que él se prostituía cuando tenía 14, él empezó en la Ok, prostitución, de que es explotación ahí, explotación en sí. realidad, ¿verdad? Entonces llamarlo trabajador es como, ¿verdad? Sí. Él mismo no se identificaba como eso, pero el punto es que cuando lo entrevisté la primera vez, él se sentó enfrente mío, tenía un nombre muy lindo que se llama Ángel, se llama Ángel. Y se sentó enfrente mío y cuando le pregunté la edad me dice 21. Y yo, Somos de la misma edad, wow. somos de la misma edad, entonces fue un espejo inmediato, ¿verdad? Y después entrevisté a muchos otros hombres de diferentes edades y con diferentes historias, pero con él fue inmediato donde yo sentí como, mae, aquí está el proyecto porque me pude identificar con él, ¿verdad? Te viste Y reflejado ahí en no sé, una idea paralela o no sé, digamos como, ese podría ser yo, ¿verdad? exacto, o sea, como que más bien me empecé a cuestionar como, ¿qué me hace a mí diferente de él, digamos? O sea, Ajá. como, y de ahí empezó como el proyecto y el trabajo, en realidad en ese momento no puedo decir que me sentí empático hacia él, más bien sentí como un rechazo, Una distancia ahí. como que no quería yo afrontar esa parte, Como digamos. alienado, sí. Ok. Y con el tiempo ha sido muy tuanis porque ya realmente me tomó tiempo hasta sanar todo ese trabajo porque fue mucha información de un Sí, solo. emocionalmente y psicológicamente también es como... Ujú. Y creo que
ya ahora con el tiempo, puedo entender mucho, o sea, como lo que fue eso, fue trabajar la empatía, ¿verdad? O sea, como dejar de verme yo como aparte como el entrevistador o como el que venía a ver el proyecto o como el que venía a hacer el proyecto o como el que tenía el control de todo, ¿verdad? Sino más bien como un encuentro entre dos personas, ¿verdad? Que Ujú, estaban realmente en el mismo nivel en la vida, ¿verdad? ujú. En términos de edad y todo. Y sí, entonces fue mucho eso, la empatía, en realidad, Sí, como ver que, que todas las cosas, digamos, o las problemáticas sociales que llevan, digamos, a una persona hasta ahí, y como también reconocer el privilegio un poco, ¿verdad? También full, o sea, total, me imagino que hacer un proyecto de esos y cuestionarse qué me hace diferente de esta persona y ver que somos de la misma edad, no sé, físicamente tenemos las mismas capacidades, mentalmente podemos tener las mismas capacidades, pero ¿por qué, digamos, yo estoy aquí entrevistando y por qué vos sos el entrevistado en este tema en específico, ¿verdad? O sí, sea, reconocer que muchas veces, digamos, uno se culpa demasiado de cosas que a uno le pasan y por qué yo no tengo esto, por qué lo otro, ¿verdad? Y realmente uno, o sea, yo me he puesto a pensar y yo digo, es que muchas veces el que está mal no es uno, sino como la sociedad, ¿verdad? ujú, ujú, Y de un poco, digamos, el sistema en el que estamos nos hace responsables 100% de ujú, que si no estamos en el lugar donde queremos es culpa de nosotros, ¿verdad? claro, Y no siempre es así. claro, De hecho, me atrevería a decir que casi que nunca es así, ¿verdad? sí, total, o sea, y también los juicios, o sea, Ajá. como entender que, de sí, que a fin de cuentas lo que estábamos hablando antes fuera de podcast, Ujú, de no olvidarnos que más allá de cualquier teoría, de cualquier rama filosófica o social o lo que sea que uno esté estudiando, leyendo o discutiendo, es como no olvidarse que somos personas, porque a fin de cuentas, más allá de cómo nos identifiquemos o nos proyectemos hacia afuera, ¿verdad? O sea, o nos perciba, ujú, somos cambiantes y el problema es eso, que nos juzgamos mucho, o sea, ujú. realmente. Entonces yo en este caso, digamos, decía como, mae, di él, exacto, debo admitir que en algún momento yo tal vez me sentí como moralmente superior a él, Ajá. ¿verdad? Y pasa. Ujú, Y cosas así, y con el tiempo ha sido como entender todos esos juicios y que esos juicios también me afectan a mí. O sea, ujú. esos juicios que yo estaba proyectando en él son los juicios que yo proyecto sí, tal vez proyecto, tengo adentro Ajá, exacto. y aplico hacia mí. Entonces ahí fue como también ese trabajo que no, que ha sido, como dije de nuevo, después de la tesis al momento, que es un ongoing ahí Ujú. proceso de cuestionamiento y descubrimiento, es entender que todo es un reflejo, ¿verdad? Entonces, entre más trabajo yo y más me he abierto yo a trabajar los temas sociales, ¿verdad? Y cuestionarme sobre lo que nos rodea, Ujú. más he abierto yo espacio para aceptarme a mí también y como para Cierto, no juzgarme yo cierto. tanto, ser más empático conmigo mismo, ¿verdad? Y todo eso ha nutrido muchísimo ese proceso de creación artística, ¿verdad? Porque me permito yo como artista entonces abrirme más, ser más vulnerable, inclusive ahondar en partes de mí que tal vez no me hubiera atrevido a escribir en una canción, ¿verdad? Aceptar más mi sexualidad, ¿verdad? Que antes tal vez escribir sobre mi sexualidad o sobre cómo yo me identifico, ¿verdad? Y utilizar mi identidad como algo político, ¿verdad? Ujú. Para hablar y expresar y inclusive hasta criticar temas sociales, ¿verdad? Eso tal vez antes no me hubiera atrevido si no hubiera llevado este proceso o si no me continuara Si no te hubieras cuestionando. acercado, digamos, a todos estos temas. Exacto. Justamente te iba a preguntar cómo se refleja como de toda esta introspección que vos has ido haciendo, ¿verdad? Tuya, o sea, esta introspectiva. En Julián, ¿has visto, digamos, un proceso de cambio en tu expresión artística? Ujú, Digamos, eh, no sé, cuando vos empezaste a escribir canciones, vos volvés a ver hacia atrás, digamos, tus canciones y vos decís, ya no soy ese Julián, ¿verdad? O sea, me conforma, pero ya no soy ese, ¿verdad? O ujú, ese tipo
de cosas, digamos. Creo que me parece muy interesante como ver tu perspectiva al respecto. Sí, total. O sea, creo que sí, o sea, de fijo ha sido un proceso. O sea, empezar, si hablo, por ejemplo, de la parte de composición como musical y de las Ujú. letras y eso, antes, bueno, con Mac by J siempre compuse en inglés Ajá. y actualmente estoy trabajando yo en mi música, pues, digamos, como, no sé si como solista o no sé ni qué va a hacer, ¿verdad? Porque todavía Todavía no tenés ahí el rumbo. Sí, sí. Pero por lo menos estoy trabajando con dos productores y es en español. Ok. Y de fijo, ha sido como muy tuanis porque antes creo que me escudaba mucho en el inglés de cierta forma porque el inglés no tiene género, Ujú. ¿verdad? O sea, sí tiene género, pero digamos que yo tengo que especificar como hombre o mujer, Sí. ¿verdad? Pero no puedo agregar la Y si terminación vos no decís, digamos, un nosotras o nosotros, we, y exacto. ya, ¿verdad? O sea, como más sencillo. Sí, y eso me permitió a mí protegerme también porque bueno, yo me identifico como hombre homosexual, ¿verdad? Ujú, Entonces, hablar de mi sexualidad en las letras en ese ujú. momento, inclusive ni siquiera tampoco, hablar de amor, ¿verdad? Ok. Como yo puedo decir you o podría decir you y me escudaba ahí a quien quisiera interpretar lo que quisiera, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero ahora que he estado escribiendo en español realmente puedo utilizar, Ujú, puedo hablar directamente sobre una persona, su ujú. género o no, digamos si quisiera. Pero en este caso, si yo quiero escribir una canción, y lo he estado haciendo, Qué escribir una interesante me canción de parece. amor a un hombre, Ajá. ¿verdad? Entonces, como que ha sido un proceso Y usas también. pronombres masculinos. Exacto. Qué interesante. No, no se me viene a la mente una canción así, en este momento. No sé, tal vez vos tengas alguna en mente, pero yo no se me viene una Yo tampoco. canción de un hombre cantándole a otro. ¿Qué tuanis? ¿Cómo, digamos, se logra esa inclusión social a través del arte, verdad? Claro. Me parece que es súper importante. Es justamente, digamos, lo que te estaba diciendo al inicio, como de esto que quería hablar con vos, que era cómo en el arte, o cómo, sí, cómo el arte o los artistas logran representar de cierta manera todas estas problemáticas sociales y las convierten en arte como, digamos, partiendo como de la subversión, Ujú. como un estilo subversivo, ¿verdad? Claro. O sea, el hecho de que vos escribas una canción a otro hombre y usas los pronombres masculinos, ya convierte, digamos, esa pieza artística como en un arte subversivo porque está como luchando por o sea, como está rompiendo el status quo, ¿verdad? Claro. Y como te digo, no se me viene a la mente, disculpen si alguien está escuchando y puede decir como, ma, esta, pero no, ¿verdad? O sea, no se me viene a la O mente, más bien digamos, o pásennoslas. más bien pásennoslas porque no se me viene a la mente ninguna en este momento. Y me Ah, pareció muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo esperas vos que digamos que la gente reciba, digamos, una canción? O sea, yo sé que tal vez no sé si estás pensando en un público dirigido, ¿verdad? O estás pensando, digamos, en la comunidad, que probablemente la comunidad LGBTIQ+, sí vaya a aceptarlo, ¿verdad? O también hay gente que pertenece a la comunidad que probablemente no lo vaya a aceptar, digamos. puede ser. Igual, puede ser. Pero, ¿qué esperas vos? O sea, ¿llevas como algún preconcepto de tu música a partir de ahora, digamos? Bueno, creo que, digamos, antes me hubiera sentido muy expuesto y muy vulnerable al hacerlo, ¿verdad? Y ahora más bien creo que más bien me siento apoyado, no porque la gente literalmente me ha dicho como, mae, hágalo o mae, Ujú, yo lo apoyo, pero porque me considero parte de la lucha, ¿verdad? Y me considero en constante lucha, ¿verdad? En este proceso de autodescubrimiento del que veníamos hablando, como que es una lucha en sí, ¿verdad? Y entonces me siento apoyado y más bien me emociona mucho realmente como pensar o ver si tal vez realmente esas personas, como esa persona en México que cantaba todas las letras, ¿verdad? ujú. Como que muchas personas después de los conciertos se acercan o una vez, por ejemplo, una chica formé parte de una serie de conciertos para una fundación que se llama Fundación Amy, Ajá. porque Amy es una chica que se quitó la vida y ella, ahorita no recuerdo exactamente qué edad tenía,
pero no más de 20 o 21, ¿verdad? Algo así, o sea, súper joven. Y sus amigas y su familia decidieron hacer esta fundación para hablar sobre salud mental, Ujú. hablar sobre depresión, hablar sobre el suicidio, ¿verdad? Y no solo eso, sino generar programas de apoyo para personas que necesiten apoyo psicológico, tratamiento, ¿verdad? Y no lo pueden pagar. Entonces ella se acercó a mí para ver si podía cantar una vez en un concierto y ser parte como de la fundación y ser vocero y compartir información porque una de las bandas favoritas de Amy era Magpie J. Ok. Y ella me enseñó una serie de artes que ella hizo, dibujos y todo que había hecho que eran de Magpie J y su canción favorita y que ella siempre quiso ir a un concierto pero no pudo ir. Entonces como que ese como encuentro me abrió mucho a entender que uno como artista, ¿verdad? También tiene esa capacidad realmente de acompañar, ¿verdad? A personas. O sea, las personas se pueden identificar con lo que uno dice y es un espejo, al igual que Ángel, este chico de mi tesis, Ujú. también lo fue para mí, ¿verdad? O yo para él. Y entonces como que me emociona mucho porque sí, o sea, yo también fui este niño asustado, ¿verdad? Que no sabía que ser él estaba Estaba mal, mal. se dio cuenta que estaba mal ante los ojos de las demás personas y tuve que como esconder muchas cosas y como reprimir muchas cosas y todavía estoy en un proceso de abrirme más y más a esas cosas que reprimí, escondí. Sí, te van metiendo también como en una cajita de masculinidad que está hecha como de cartas de cartón, ¿verdad? Que es como bastante frágil, ¿verdad? Para muchísimos hombres, pienso yo, Exacto, ¿verdad? Con la cual vos no te identificabas, digamos. exacto. Y Entonces, sí, o sea, entonces, digamos, ¿cómo lidias vos con esto? ¿Crees como que el arte te ayuda de cierta forma a lidiar con esto? Bueno, así es como que te escudabas, ¿verdad? Entonces me imagino que el arte era como también esa salida, ese escape a expresar algo de manera como un poco más, no tan directa. claro, no, tal vez en ese momento no era tan consciente que yo me estaba escudando, ¿verdad? Ajá. Pero ahora puedo verlo como algo que sí, o sea, que me permitía ser vulnerable sin tal vez serlo demasiado, ¿verdad? Porque también es importante, uno nunca tiene que hacer algo, uno no tiene que ser un mártir, ¿verdad? O sea, Ajá, uno no sí. tiene por qué entregarse a una causa o a lo que sea o a una persona o a una situación y abandonarse uno. O sea, Ujú. siempre y cuando uno también esté bien y uno, la integridad de uno se mantenga y le permita a uno continuar, ¿verdad? En yoga, por ejemplo, se habla Ujú. como de que yo no quiero, no voy a llegar a ser, no voy a llegar a ponerme la cabeza aquí atrás de la cabeza, aunque se vea chivísima Ujú. y todo el mundo quiere hacerlo, ¿verdad? Si me voy a lesionar, porque el punto no es llegar a ponerse la pierna detrás de la cabeza, sino practicar todos los días, Ujú. ¿verdad? Porque el beneficio del yoga no está en ponerse la pierna detrás de la cabeza, sino está en practicar todos los días, en conectar con el cuerpo todos los días, en siempre vivir el presente, ¿verdad? Aceptar el presente, aceptar que tal vez un día sí puedo ponerme la pierna atrás de la cabeza, otros días no. Ujú. Entonces, uno como artista también es importante recordarse eso, que hay una responsabilidad y hay un impacto muy grande y hay demasiadas cosas que uno puede llegar a hacer y alcanzar, ¿verdad? Con el arte, pero no olvidarse de uno en el camino. O sea, no olvidarse que uno también es persona, ¿verdad? Y que uno también, a fin de cuentas, si uno puede causar un impacto positivo, lo bueno no es llegar y soltar una bomba y que esa bomba sea un impacto positivo hoy en el presente, sino ojalá poder continuar Ujú. siendo un impacto y tal vez una guía o una luz para muchas personas que van a necesitar de esa conciencia, decir, madre, las cosas están bien, yo puedo estar bien, ¿verdad? Como hablar de la importancia de la visibilización, o sea, como yo visibilizarme como hombre homosexual, ¿verdad? Que a veces digo, no sé si siempre seré hombre o no, ¿verdad? O Ajá, sea, sí. no sé, o sea, me ha ido abriendo más a mi parte femenino, me ha ido abriendo más al aspecto del género, ¿verdad? Y hablar de estas cosas y decirlas así para alguien que tal vez lo escuche y
y está viviendo una situación en la que no se le permita pensar así, no se le permita ser, ¿verdad? Es una guía, es una referencia, o sea, el que haya visibilización y representación es importante porque así más personas podemos identificarnos, podemos aceptarnos, podemos aspirar inclusive, ¿verdad? A otras cosas, ¿verdad? Como la visibilización de las personas trans en las películas, como artistas, como todo, ¿verdad? O sea, una persona trans, que la sociedad le está diciendo que usted está mal, que usted no puede hacer, que usted está condenado al trabajo sexual, ¿verdad? Que haya una representación de una persona, inclusive trans, en alguna posición política, esa persona puede decir, yo puedo llegar a ser puedo llegar ahí, exactamente. Yo puedo llegar ahí. Justamente eso hablaba con Tarik en el episodio, el tercer episodio, para la gente, si no lo han escuchado, devuelvan, no mentira, pueden ir a escucharlo donde hablamos sobre antirracismo. Y entonces él decía algo muy interesante, algo muy importante también, que es como, ok, se utiliza, o no voy a decir la palabra utiliza, digamos, se llama a visibilizar a las personas afrodescendientes únicamente o la mayoría de veces el día de las culturas o el día de las personas afro, ¿verdad? O cuando hay se le da voz a una persona, digamos, en algún medio de comunicación importante es para hablar sobre racismo, ¿verdad? O antirracismo. Entonces él decía, no solamente, o sea, sería importante ver a las personas afrodescendientes, digamos, representadas en otro montón de lugares, ¿verdad? Él hablaba, por ejemplo, de Cocorí, de por qué estaba tan mal, ¿verdad? Cocorí, y entonces él decía, es que hay como la maquinaria ideológica gringa, ¿verdad? Hollywood, Disney y demás, que representa de ciertas maneras, ¿verdad? A las personas trans, a las personas homosexuales, a las personas, etcétera. Y sigue como manteniendo y perpetuando una hegemonía que ya en este siglo, digamos, o sea, el 2021, es como inaceptada por una gran parte de la juventud, o no sé, de los millennials, hablando como de divisiones generacionales, ¿verdad? Donde precisamente eso que decís vos de la visibilización es súper importante, ¿verdad? Me hablabas de, por ejemplo, la película esta de la chica danesa, no sé si se dice, ¿verdad? Sí, Danish Girl. Ajá, la chica. Exactamente, ¿verdad? En español sí, digamos que se puede. Exactamente, entonces no solamente es importante visibilizar, sino visibilizar bien, o sea, darle espacio a las personas que son parte de una lucha y no, por ejemplo, yo como hombre heterosexual ir a luchar por, ¿verdad? Y tratar de llevar la batuta y la bandera de cómo debería de hacerse. Claro. Eso no está bien, digamos. No está bien. Y de hecho, bueno... Como pasó en esta película, digamos. Sí, tal vez para los que no saben, en esta película la chica danesa habla sobre la primera mujer trans, si no me equivoco, que recibió una cirugía de cambio, de cambio de sus genitales, ¿verdad? Y la representación el actor principal era un hombre, ¿verdad? Que hacía esta representación de la mujer trans. Entonces se habla de cómo eso en realidad es una representación equivocada porque lo que hace es que alimenta el estereotipo de que las personas o las mujeres trans son hombres vestidos de mujer, ¿verdad? Y no mujeres. Exactamente. Y por otro lado también de la importancia de darles estas opciones de trabajo, ¿verdad? O esta posibilidad de trabajo a una persona trans, ¿verdad? Porque también personas trans que son discriminadas en muchas otras áreas laborales, perfectamente esto es un trabajo que le corresponde, ¿verdad? Sí. Pero también hay un artista que me parece que he estado hablando de él últimamente, por ejemplo, que es Ricky Martin, ¿verdad? Ricky Martin, ok. Porque, digamos, Ricky Martin, que fue un ícono, ¿verdad? A principios del 2000, sí. Para todos, ¿verdad? Todas, él siempre es más, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño que la discusión era que si él era gay o no, ¿verdad? Y que fijo si era gay porque como bailaba y porque como no sé qué y porque, ¿verdad? Toda la cosa. Entonces, yo crecí con esa presión, ¿verdad? Y después, con el tiempo, sí, finalmente, sí se declara como homosexual. Sí, que dicen, ¿será que es gay o será que no? Como cuando dicen, ¿será que esa persona
si mató a X o no mató a, ¿verdad? Como algo terrible, como si fuera una cuestión de vida o muerte, digamos. Sí. Algo penalizable. Y como si fuera realmente a cambiar el hecho de que... Ajá, y si es gay, ¿qué? ¿Verdad? Sí, igual es como, mae, igual es guapísimo, igual se mueve igual baila como... increíble, igual es talentoso. Entonces como que... Pero sí me paso, estuve muy conflictuado con él como imagen pública en general y como artista porque creo que él sí, en este caso, se perdió en la parte comercial, ¿verdad? Porque él todavía, aún siendo abiertamente gay, estando creo que hasta casado y teniendo hijos, ¿verdad? Casado con un hombre, hacía videos en los que él salía todavía como... interactuando con otras mujeres. Con otras mujeres como sexualmente, ¿verdad? O sea, como ligando, digamos. Y yo decía, ¿qué problema esto? Porque, en realidad, primero no está siendo genuino, o sea, significa que lo que se está vendiendo es un producto, ¿verdad? Y segundo, ¿qué mensaje transmite eso? Es como, ok, yo puedo ser homosexual, pero tengo que esconderlo, tengo que proyectar otra cosa, ¿verdad? Entonces es como devolverme a la heteronormatividad para poder ser aceptado. Sí, exactamente. Y no más bien abrirme a todo el espectro que hay por delante, ¿verdad? Es como intentar calzar en esto que decís, en la digamos que es una cajita, ¿verdad? Yo intento calzar en vez de más bien expandir. Claro, para ser aceptado. Que es justamente lo que estarías haciendo vos con estas, digamos, composiciones. Y, man, parece increíble, ya quiero escucharlas. No, y como la importancia de realmente ser es, claro, ahora no se le puede poner esa presión a Ricky Martin. Ajá, sí, no se le puede, digamos, exigir que, ¿verdad? Al igual a como yo también puedo decir que me escudé en el inglés, ¿verdad? Por mucho tiempo para no expresarme yo, no expresar mi yo, ¿verdad? Verdadero. Verdadero. Pero digo, porque él también, creo que hace poco vi una publicación para el mes de Pride de este mes pasado, que él salió diciendo, hablando sobre su familia, sobre su esposo, sobre cómo mucha gente sí, al él exponer su vida personal en redes sociales, dice que ha recibido mucho odio, ¿verdad? Entonces, que sin embargo... creo que él mismo se estaba protegiendo de eso, estaba protegiendo su carrera, puedo decir, asumir de eso. Pero igual es como creo que el mensaje está en que está bien, la sociedad, ¿verdad? Nos presiona a hacer de una forma, nos presiona a protegernos, ¿verdad? Igual uno piensa como, al menos él lo hizo público y al menos él dijo... O sea, aceptó ante el mundo, digamos, ante todos sus fans y demás, como, ok, soy abiertamente homosexual. Yo me pregunto cuántos habrán que aún no lo han hecho, ¿verdad? Como pasa en el deporte, digamos. Exactamente, se habla mucho de como pasa en el deporte, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la representación, la visibilización, ¿verdad? Porque en el deporte exacto todavía no ha habido, no hay mucha visibilización ni representación y eso se abre a mucho estigma probablemente dentro del gremio, ¿verdad? Para los deportistas, al igual que para los artistas, ¿verdad? O sea, tal vez en el gremio o en el arte podemos creer que, o existe la idea de que los artistas somos abiertos y que el mundo del arte es, ¿verdad? Súper, pero y la realidad es que siempre igual somos minoría y las masas, ¿verdad? O sea, somos una burbuja o vivimos en una burbuja por supuesto. o un nicho. Y afuera hay mucha presión a ser de cierta forma, a vivir de cierta forma. Sí, lo mainstream, digamos, como que lo mainstream. Y yo lo hablaba de esto también en el episodio con Adrián Castro, ¿verdad? Como lo mainstream es una herramienta de construcción de poder simbólico, ¿verdad? O construcción, digamos, de este imaginario colectivo que apoya todo lo hegemónico y demás en las películas y todo eso, ¿verdad? Y también lo decía Tariq en este episodio que yo te digo, donde él decía que es que los negros y las negras solo somos artistas, solo somos deportistas, solo nos podemos dedicar al entretenimiento. Entonces él decía, es importante que nos veamos representados en otros espacios, no sé, presidentes, y yo le decía como, es que a mí, o sea, a uno no le debería asombrar, por ejemplo,
un presidente negro. Y entonces decía, ma, es que es increíble como en toda la historia de Estados Unidos, hasta Barack Obama, fue que hubo uno, ¿verdad? Deberían haber habido un montón más. Y o sea, no sé, un presidente de una potencia mundial que diga soy homosexual, ¿verdad? No debería de asombrarnos, no debería... Igual, obviamente, digamos, cada victoria que sucede o sea, del progreso, hay que celebrarla como si fuera nuestra, digamos. Tal vez no fuiste vos el que llegó a un cargo político importante, pero si esa persona representa o consideras que representa bien tu comunidad, igual se celebra, digamos, una victoria. Incluso empáticamente, como con la humanidad, aunque tal vez yo no pertenezca, digamos, a la comunidad LGBTIQ, no sé, ocurra esta cuestión de que un presidente llegue y diga, ok, soy homosexual. Sí, yo lo celebraría también, porque ¿qué pasa si el día de mañana yo tengo un hijo y es homosexual y yo no me gustaría, digamos, que sufra y que pase por todas estas represiones que, o sea, es una historia tan común, ¿verdad? Sí. Me la contaba mi primo en el episodio de diversidad sexual, ¿verdad? Todo el tema del salir del closet y toda esta cuestión, ¿verdad? O sea, realmente debería de uno también de celebrar mucho como todas estas victorias. Ahora también hay como que usar un criterio para diferenciar hasta qué punto es populismo y hasta qué punto es, digamos, una victoria que realmente vale la pena celebrar. Porque, digamos, por ejemplo, para mí progreso no es que ahora en el ejército de Estados Unidos los pilotos de los aviones de guerra sean personas trans. Es como que cuál es la diferencia entre que un heterosexual vaya y bombardee niños en Siria y sea una persona trans, ¿verdad? Es como que la gente aplaude de la vara, pero igual es como que una persona que va a ir a matar gente inocente, ¿verdad? Entonces, ¿qué será progreso y qué no, verdad? Y qué es como seguir perpetuando este sistema disfrazado de progreso, ¿verdad? Sí. O sea, sí. qué importante, digamos, el arte para visibilizar todas estas cosas. Sí, en realidad he leído que dicen que exacto, que nosotros o que el artista, ¿verdad? Lo que hace en realidad es como crear la nueva realidad o crear la realidad, ¿verdad? O sea, porque también es el artista quien tiene el poder de observar, ¿verdad? Y después decidir decir algo al respecto, ¿verdad? Comunicar ya sea su propia voz o la voz de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces es como está el artista en constante como creación, ¿verdad? Y que de hecho hay un libro que estoy haciendo, bueno, que paso leyendo porque es un taller que se llama El Camino del Artista, que habla sobre cómo los artistas, ¿verdad? Son, o el artista es, creador, ¿verdad? Y por ende, digamos que el arte, el acto de hacer arte es también espiritual, o como ella dice, la autora, es un acto divino, ¿verdad? Porque o sea, el universo y todo es energía de creación, o sea, se está en constante creación, la materia, transformación, ¿verdad? Sí. Y todo. Entonces el artista está en conexión con esa misma energía espiritual divina. Ella dice, llámelo Dios, llámelo universo, llámelo como quiera. Como se quiera ver. Pero, y no es decir que el artista es una persona en particular, sino que todos podemos ser artistas y todos podemos accesar a esa energía creativa, ¿verdad? Que viene de ya no sabemos o podemos entrar en otra discusión, ¿verdad? Sí. Pero es eso, es verlo como este acto espiritual, ¿verdad? Que lo que busca es crear, cambiar, transformar, ¿verdad? Reconfigurar. Y creo que ahí también está la importancia de asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno se identifica o se asume como artista, ¿verdad? Porque, y ella misma es la que dice que también el artista o el arte es quien hace el mercado, no el mercado al artista, ¿verdad? Porque si se nos olvida, entonces estamos alimentando de nuevo el sistema y no estamos tratando de transformar el sistema, ¿verdad? Porque creo que el sistema siempre va a haber, no sé, Sí, o por sea, supuesto. es muy difícil vernos fuera de eso porque a fin de cuentas representa la forma en la que nos relacionamos a gran escala, ¿verdad? Como
personas, como seres humanos, ¿verdad? Como humanidad. Entonces, sí, es responsabilizarse, ¿verdad? Ujú. Y asumir ese valor, inclusive, de tener ese poder de transformar las cosas. Y sí, es difícil porque entonces toca asumir partes de Una une responsabilidad, sí. grandes, como por ejemplo decir, sí, si yo quiero entonces ser artista, quiero ser genuino, entonces toca ser genuino conmigo mismo Ujú. y toca empezar a ver qué partes de mí necesito continuar deconstruyendo, qué juicios necesito erradicar, ¿para qué? Para que mi mensaje pueda abarcar a la mayor cantidad de personas posibles, tal vez no solo a personas homosexuales, que tuanis que un hombre heterosexual pueda identificarse con una canción de Ajá, dos exacto. hombres, ¿verdad? Amándose, porque al fin de cuentas es amor, o sea, Ujú. es como ir dejando esas etiquetas, ¿verdad? Ir abriendo más y más espacio, ¿verdad? Al igual a Sí, que como, Tony sería, por ejemplo, escuchar esa canción eh, tuya y, y, digamos, yo sentirme identificado a tal punto en el que pueda, digamos, llegar y decirle a mi novia, te la dedico, te la te la dedico, dedico, sí, ¿verdad? como, ¿Por qué no? porque estaría ¿Verdad? raro, porque, Sí. O ajá, sea, dejemos la forma de un lado y metámonos en el fondo, ¿verdad? De lo que realmente expresa la canción. O sea, las palabras son solo palabras. Digamos, tal vez hay como una cadena de significante ahí en todo lo que vos vas escribiendo, pero el significado detrás del significante, o sea, del él o el he o him, ¿verdad? Es lo que realmente impacta, claro, ¿verdad? claro, porque eso es, o sea, ya más allá, obviamente sí, reconocer las victorias y reconocer las Ujú, luchas es importante y es ujú. necesario porque no estamos en ese punto todavía como para decir todos somos Ya se visibilizó todo lo que tenía que visibilizarse, sí, ya. iguales o, ajá, Ujú. exacto, todavía es Sí, la necesario utopía, ¿verdad? Que hablábamos ahora. que hablábamos ahora. Sí, que yo te decía, como es que el ideal sería que no exista lucha feminista porque ya no tengan por qué luchar, porque ya todos nos reconozcamos y haya una horizontalidad, igual con la comunidad LGBTIQ, ya no exista porque ya no hay una lucha, ¿verdad? Y no hay, digamos, o sea, me imagino que sí seguiría existiendo porque parte de es como el orgullo de, ¿verdad? De haberlo logrado, me Claro. imagino. Pero, o sea, como que ya haya como una paridad en todo, igualdad, justicia, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, Y vernos como y vernos personas. como personas, exactamente. O sea, no es tanto un ideal, inclusive, ni una utopía. O sea, Ujú, creo que la respuesta está aquí en el presente y no está tan lejos. O ujú, sea, es como recordarse de eso. O sea, que, exacto, está esta parte de la forma, ¿verdad? Y el significante, ujú, pero también está realmente la realidad y es que somos personas, y eso, o sea, persona no me define, o sea, me puedo identificar como todo esto, ujú. pero todo esto está dentro de esto y forma y ser persona es más que todo eso, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es nada más de poder accesar y como librarse de los juicios, empatizar, tolerar, responsabilizarse, asumir, o no asumir, ¿verdad? También muchas cosas y vernos como personas y dentro de eso como abrirnos al proceso de creación, ¿verdad? O sea, no solo como artistas, sino crear siempre en el día a día, o sea, en lo que hago, o sea, yo puedo ser, no sé, informático, ¿verdad? Que igual puedo ser creativo, puedo ser genuino, puedo ser vulnerable, puedo ser persona, Ujú, ¿verdad? Entonces es como accesar a esa parte, ¿verdad? Que creo que es lo que más nos enseña el arte y creo que ujú. es como a fin de cuentas el mensaje debajo de todo, ¿verdad? Claro. Exacto, puedo estarle cantando a un hombre, puedo estarle cantando a una mujer, pero lo que se habla es sobre la conexión que hay entre Ujú. esas dos personas, Sí, se este, habla del sentimiento, no del objeto. O sea, se habla del amor, no del objeto amado, no del sujeto amado, digamos. y de la experiencia Y de como la persona. experiencia, exactamente. Ajá, de la Por experiencia. supuesto. Ahorita que estamos como hablando y conversando de arte, se me viene a la mente una vez en un curso de interpretación, creo que era interpretación de teatro, o una cuestión así se llama en la UCR. Le preguntaba a una profesora, ya yo, digamos, no me podría considerar como ya bailaba, ya era bailarín en ese momento,
Entonces yo le decía, profe, ella obviamente era supercarga, una actriz supercarga y directora también. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo le pregunté como, ¿quiénes se pueden llamar artistas? ¿Verdad? ¿Qué es un artista? ¿Quién se puede llamar artista? Ella me dio una respuesta muy tuanis que fue, artista es todo aquel que se considere a sí mismo como artista, ¿verdad? Si vos creas y compartís lo que haces, sos artista, ¿verdad? O sea, hay una definición académica y una definición esta que ella me está dando, ¿verdad? Que es como un poco más, como que es más abierta, ¿verdad? Y me parece súper interesante. Y esto de que el artista construye la realidad, me resonó mucho. Una vez una conversación que tuve con un amigo que se llama Benjamín. No sé si lo conoces a Benjamín. Me fue el apellido. Perdón, Benja. Perdón, Benja. Se me fue el apellido. Ya hay muchos Benjamines. Benjamín que hace, el más hace yoga, es bailarín también y hace breakdance y es actor. Yo, no sé. Tal vez después me enseñaron Tal vez una foto. después de ahí una foto. ¡Ay, Benja! Se me fue el nombre de Benja. Él es, bueno, estudió artes dramáticas en la UCR, ¿verdad? Y entonces en una... Ah, bueno, Benji. Benji. Sí. Claro. Qué bueno, Benji. Hablaba con Benji y entonces yo le decía como, ma, Benji, ¿por qué artes dramáticas? ¿Por qué, verdad? Y entonces él me decía, es que el artista es el que construye la realidad. Entonces, para aquella persona que nos escucha y que tal vez no está como no tiene, digamos, una sensibilidad artística como la puede tener un artista, ¿verdad? Y puede decir, no, mentira, lo que construye la realidad es, no sé, la economía, qué sé yo, ¿verdad? Ajá. Yo lo que me pongo a pensar con esta frase es, y ahí vamos intercambiando ideas, es, por ejemplo, construir la realidad en cuanto a que muchas decisiones o muchos pensamientos o ideas que uno tiene vienen a raíz de cosas que uno ha escuchado, ha leído, ha visto en películas, ¿verdad? Hablamos de la maquinaria ideológica de Estados Unidos, que es Hollywood, ¿verdad? Que es como que produce esta memoria histórica, ¿verdad? La fotografía, o sea, realmente se construye una realidad porque sí, la fotografía desde que nace empieza como a documentar, ¿verdad? Era como, bueno, mi primo, el que vino acá a hablar sobre diversidad sexual, él también es fotógrafo y entonces él me hablaba cómo ha evolucionado la fotografía porque antes era como la representación o digamos el congelar un hecho histórico, ¿verdad? Y ahora es como, ya no voy a congelar un hecho histórico, sino es como que voy a la Torre Eiffel y me tomo un selfie, ¿verdad? Entonces ya como que van cambiando el sentido, ¿verdad? De una fotografía. Entonces, sí, es eso, como todas las cosas, o sea, estamos impactados mucho por, no sé, pinturas, música, escuchamos, no sé, oradores, que muchos son actores también, en el cine, cuántos libros no hemos leído que nos han cambiado o nos han dado una idea o algún concepto que nos va construyendo, ¿verdad? Y el conjunto de todo eso va haciendo como, pues como la realidad, entre comillas, que conocemos, ¿verdad? Claro. Hoy en día, que la realidad, o sea, la historia realmente, esto lo decía Walter Benjamin, que es un filósofo de la escuela de Frankfurt, alemán, que él decía, digamos, como que la historia, nunca vamos a conocer la historia, o sea, lo que es la realidad, la historia, hasta que no se reivindiquen las experiencias o las anécdotas de los perdedores, ¿verdad? Como que la historia siempre la cuentan los ganadores. Y hasta que se nos reivindiquen eso, entonces no, digamos, no vamos a conocer realmente, o sea, realmente como la historia. Pero lo que sabemos hasta hoy es, pues, también mucho producto del arte. De hecho, también es muy loco porque, bueno, por ejemplo, la fotografía en sí no fue considerado arte por mucho tiempo, ¿verdad? Okay. O sea, porque primero estaba la pintura, ¿verdad? La pintura era como el medio para representar la realidad, ¿verdad? Por excelencia, antes de que existiera la fotografía. Entonces, los retratos y todo, de las personas, de los reyes, o el que exacto, que la gente se fuera a tomar una foto era que le fueran a retratar, que lo fuera a pintar a un artista, ¿verdad? Exacto. Cuando surge la fotografía, hubo todo un proceso, ¿verdad? En el que la fotografía se consideró ya como un medio artístico, ¿verdad? Porque entonces era como no, es que eso está capturando lo que es, ¿verdad? La fotografía. La fotografía. Sí, la pintura dice como, ¿ya para qué? Ajá, y la pintura en cambio no, es como la pintura pasa por la observación de la persona y del artista y, ¿verdad? Y como todo esto, entonces como que
De ahí, exacto, hubo todo un debate y este mismo dilema que, o sea, lo que vos estás diciendo, como para una persona que no se considera artista, ¿verdad? O que no consume arte o no Ujú. vive el arte, o no, bueno, no es que no Sí, lo no vive, necesariamente no. no vive del arte, sino como que no vive Ajá, ajá, de forma pasional y el exacto. arte, sí. Puede decir, no, el arte no es lo que hace la realidad, ¿verdad? O el artista no es lo que Ajá. la crea, es exacto, la economía. Ujú. Pero bueno, ahí es también como un poco como la tolerancia que hay que tener, ¿verdad? Y la aceptación de las diferentes perspectivas, pero al mismo tiempo me resuena como un autor, Tolstoy. Tolstoy, ajá. Ajá, Tolstoy tiene un libro que se llama, es un ensayo que se llama What is Art, ¿verdad? Ok. Y él, de hecho, critica mucho los regímenes socialistas, ¿verdad? Ujú. Porque él dice, bueno, él es ruso, ¿verdad? Entonces, él habla sobre Rusia y habla sobre Cuba también, ¿verdad? Que actualmente y siempre han sido reconocidos por su producción artística, ¿verdad? Ajá. Cómo crean o tienen artistas reconocidos bajo su nación, ¿verdad? Y siempre han sido como reconocidos por, no sé, el ballet, ¿verdad? Y ser Ujú. hiper perfeccionistas y Exacto. tener estos bailarines, bailarinas, Increíbles. increíbles, ¿verdad? Pero él dice, ¿qué es lo que pasa? Que primero solo ciertos grupos de personas podían comprar un tiquete para ir al teatro a ver esa función, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas, exacto, que no podían pagarlo, Ujú. ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no podían entender una obra de Beethoven, ¿verdad? O una sinfónica, tocar y una obra de 4 horas, ¿verdad? En un teatro. Entonces él dice como, eso él dice que él no es arte, ¿verdad? Él dice que el arte es comunión, ¿verdad? Ok. Que el arte es compartir sentimientos y experiencias y el arte es lo que es entendido por todos, Ujú. ¿verdad? Entonces, la canción de la estrellita, ¿verdad? Ujú. Como estrellita, ¿dónde estás? ¿Verdad? O sea, como es, puede ser una canción Canción que infantil, ajá. infantil y tonta, o tonta, pero Ujú. digamos, en el fondo es muy existencial. Sí, sí, sí. Y sin embargo, transmite un sentimiento como más allá de lo que dice, que es como de ternura, de calma, ¿verdad? De como buscar paz en la noche, ¿verdad? Y esa la entendemos todos, la Ujú. puede entender, bueno, hay muchas personas que tal Ah, vez, o un libro tan, digamos, infantil como El Principito, exacto, ¿verdad? Que el Principito, no recuerdo quién decía como que El Principito era un libro que había que leer en 3 momentos de la vida, como en la ujú, niñez, en la adultez y en la vejez, ujú, ¿verdad? Y en que en los tres momentos de la vida se va a entender algo distinto, claro. ¿verdad? Hay piezas artísticas que son así. Sin embargo, hablando de inclusividad, ahorita se me viene como de, o sea, también ya podemos entrar a otro nivel, como qué pasa con las personas con discapacidad, ¿verdad? O sea, como qué pasa Ajá, con su experiencia, sí. ¿verdad? ¿Qué pasa con su producción creativa, con su producción artística, ¿verdad? O Ujú. sea, ahí también hay como muchas capas tal vez que uno podría como empezar a observar, ¿verdad? Claro, hablar de capacismo es como 3 podcasts más, digamos. Obvio, obvio. Sí, Pero pero sí, como que no deja de ser no, la por realidad, supuesto. ¿verdad? Y a fin de cuentas creo que también no estamos aquí como definiendo nada, Sí, no, no, tampoco es no. como más bien cuestionarlo. Pero sí, o sea, que a fin de cuentas es eso, que también las cosas más simples, ¿verdad? Que transmiten cosas que son parte de la experiencia humana, ¿verdad? No solo individual, es lo que es realmente arte, porque es como él habla como de comunión, como traspasar, ¿verdad? De información, traspasar, emociones, traspasar experiencias, ¿verdad? Sí, que sean entendibles desde la persona más, letrada, ¿verdad? Hasta la persona de estrato económico más bajo, ¿verdad? Ujú. O sea, que sea accesible para todos, que todos podamos ir a apreciar el arte o la obra o al Ujú. artista, ¿verdad? O en fin, o sea, no necesariamente es como el arte es lo que yo pueda Claro, comprar o ver en un museo, en una institución, sino que hasta estos
actos o canciones o el dibujo en una servilleta, ¿verdad? Que transmita algo que pueda ser entendido y que genuinamente me conmueva, ¿verdad? Y me estimule a mí algo, es arte, ¿verdad? Claro, y que tuanis el arte, digamos, la función del arte como esto que vos decís, como ese cuestionar y demás. Por ejemplo, se me viene a la mente, ahora que mencionas esto de las bailarinas de ballet y quienes podían pagar ese boleto y demás, ¿verdad? Como, diga, el ballet nace así como, creo que nace en Europa, Francia, si no me equivoco, Italia, uno de esos dos países. Mientras había un montón de guerras, las personas, digamos, de un poder adquisitivo, o sea, los aristócratas llegaban al teatro y entonces ese era como su entretenimiento. Mientras afuera había un montón de problemáticas y desigualdad y pobreza y demás, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, un artista, como lo era la figura del bufón antes, era la única persona de todo el salón donde estaba el rey y los demás, digamos, personas nobles que podía burlarse del rey, ¿verdad? Era la única persona que podía burlarse del rey. Entonces también llega este artista a cumplir una función como de la voz del pueblo, ¿verdad? Es lo que el pueblo, digamos, quiere ver, ¿verdad? Cómo se burlan del rey y era permitido. Claro. Entonces también, o sea, pero también pasa como que un artista hace una pieza crítica y lo meten a la cárcel, ¿verdad? También. Y o lo callan o lo censuran y demás. Entonces, y es muy complejo el tema, ¿verdad? Es muy complejo. Estaba pensando yo, wow. Es muy complejo el tema, sí. ¿Cómo nos salimos de eso? ¿Cómo nos salimos de esto? Pero, y ya ahí llegó mi cadena de palabras. Se me acabó no vi la solución. Sinceramente, no vi la solución. Y no sé, y qué difícil encontrarla, la verdad, porque sí, echamos la culpa al sistema. Yo creo que, o sea, tal vez hablando desde mi experiencia y desde mi perspectiva, creo que a mí me gusta verlo desde, primero como desde la honestidad, genuinidad, ¿verdad? O sea, como a veces cuando estoy escribiendo algo, yo digo como, ok, mae, ¿esto es realmente lo que siento o realmente he pensado esto o estoy tratando de nada más proyectar una imagen, ¿verdad? Eso por ahí y también de entender la responsabilidad que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, como más allá de si es arte, si no, si voy a cambiar el mundo, si no, es como entender que otras personas, van a observar, ¿verdad? O pueden observar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces es como responsabilizarse también, o sea, asumir esa responsabilidad de ese impacto o ese efecto que puede producir en los demás. Y entonces también me gusta como conectar esos tres puntos, ¿verdad? Porque yo digo como, ok, si yo estoy consciente de que las personas escuchan la música que yo hago, entonces me interesa genuinamente, producir un impacto positivo, ¿verdad? Tal vez no positivo, pero un impacto genuino, ¿verdad? O sea, que por lo menos decir lo que estoy diciendo viene sí de mí, ¿verdad? Y tal vez no reproducir cosas que no quiero, como decir esto, como reproducir, esconderse, esconder su identidad, ¿verdad? Más bien quiero en este momento hablar sobre expresar mi identidad, abrirme más a mi identidad, explorar mi identidad, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, asumir la responsabilidad de que otras personas pueden identificarse, pueden escuchar, ¿verdad? Y entonces crear a partir de ahí, o sea, como que crear desde ese lugar de honestidad para también hacer mi propia experiencia en el escenario, ¿verdad? Una experiencia tuanis, porque me permite a mí estar en el escenario y ver que las personas están conectando con esa parte de mí, ¿verdad? Y decir como, mae, hay una conexión, más allá del efecto, más allá de lo que vaya a suceder o no, más allá de si me considero, ¿cómo se dice? Exitoso, ¿verdad? O no, como que he podido aprender que hay mucho valor en esa conexión, ¿verdad? Más allá de lo económico, de la situación, ¿verdad? O de cuántas veces, cuántas reproducciones tenga, ¿verdad? Es
como esa conexión vale mucho y nutre mucho, ¿verdad? Y como que es eso de nuevo, como de tratar de mantener como muy presente, por lo menos para mí, ¿verdad? Que me gusta como tratar de mantener presente a la hora de de la primera pregunta o de las primeras que me hiciste, como de cuando estoy escribiendo, o sea, como cómo conecto con esa parte, como cómo conecto con ese flow, Ujú. ¿verdad? Con ese dejar ir y no tanto como por las expectativas. Es como recordarme que esa conexión es como lo que más se siente bien Sí. para mí, ¿verdad? Y que es la que más me ha dado motivación para seguir creando, ¿verdad? Para seguir considerándome y viéndome como artista, no importa el medio. Me ha llevado a querer estar más saludable para poder vivir más tiempo, para poder Ujú. tener más experiencias, para poder contarlas, ¿verdad? Para Sí. poder aprender mejor a cómo contarlas. Y eso, como volver a esa experiencia, a enamorarse también de la experiencia humana como persona, ¿verdad? Para poder expresar eso, ya sea en una canción, ya sea en una imagen, ya sea en, no sé, en una pintura, ¿verdad? O en un poema, y como poder transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Ujú. Es como a mí tal vez me gusta como desde mi posición de yo considerándome como artista, crear, ¿verdad? Ujú. Y expresar. Qué tuanis. Mm. Para ir cerrando el capítulo, el episodio, digo, una pregunta. ¿Cuál es tu artista favorito Ok. y por qué? Mi artista favorito. Llámese de lo que sea, actor, cantante, compositor, intérprete, no sé, comediante, que vos digas que tuanis. O uno que te guste Este. mucho, no necesariamente tiene que ser el favorito, sino como... Sí, sí, a ver, a ver, a Porque a ver. veces el favorito no es como el que más uno consume, ¿verdad? Claro. Puede como que sea un... Que Ajá. depende de qué tanto produzca, ¿verdad? También el artista puede que produzca poco y igual siga siendo tu favorito, no sé. Sí, bueno, creo que ahorita nada más me viene una a la mente. Como que ella es cantante y toca guitarra. Es compositora ella de toda su música. Se llama Lianne La Havas. No sé si la has No la escuchado. ubico. Bueno, Sí. ella es, no sé, ella resuena mucho conmigo porque ella es súper joven, tiene como 23 años. Ujú. La madre tiene una voz espectacular, así que en serio como que me hace sentir cosas que yo digo como, madre, wow, Te pone ¿verdad? la piel de gallina, sí. Y ella es guitarrista, ¿verdad? Me gusta mucho porque siento que eh, es muy talentosa para la edad que tiene. Eh, También me gusta mucho la imagen de una mujer, ella es negra y tocando guitarra, porque también la guitarra a veces es como muy asociada a la masculinidad, tal vez, no sé si Ujú. para mí, ¿verdad? Sí, sí, usualmente. Es como que me gusta como que ella rompa con eso y la mae, canta mucho sobre amor y es muy romántica tal vez. Ajá, Es como muy romántica, a veces es como un sí, poco cliché, pero no deja de ser una artista que me hace sentir como mucho y la siento muy genuina, que en realidad. tuanes. Sí, sí, sí. Peli, tus redes sociales. Julián Garita, Instagram, eh, Facebook, eh, nada más, creo. TikTok. Twitter, aunque no tuiteo mucho en Ok, realidad. Twitter. Sí, sí. Y bueno, pronto estaré por publicar tal vez canciones mías ya como solista. Que tuanes. Entonces, y por ahí estaré anunciando. Ok, perfecto. Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como Mentalidades, en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, en mi página personal, Alejandro Coto. Em, y nada, agradecerte mucho por estar acá, agradecer a las personas que llegaron hasta acá. Ha sido uno de los episodios más largos, pero de los que más me ha llenado muchísimo conversar. Espero que se lleven bastantes preguntas para
donde sea que vayan, nada que a sus casas iba a decir, pero donde sea que vayan en su vida. Y nada, agradecemos muchísimo todo el apoyo. Vayan a chequear, a ojear a las redes de Juli también, de fijo. Y nada, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Cuéntenme qué les parece y chao. Chao.